así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Señores y señores, llegó el tenor de la salsa, el pastor Alex de Castro. ¡Qué lindo! Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Espere, que me siento hoy como que quiero cantar un corito. Ay, ¿Puedo sí, cantar ay, un corito? sí, por favor. Por favor, Bájame la música, que voy con un corito. Espérate, que te voy a grabar. Dame el cue. Te voy a grabar. Grábame, more. Dame el cue. Dele. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que vengan para que aprecien lo que es cantar. Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité. ¡Oh! Eso sí, un coro. Alex de Castro, mi gente. Y de fuego, ese de fuego. No, ya yo. Tengo otro, pero este sigue tremendo. Dice, Dale. el corito dice, para mis enemigos les traigo flores. Aunque las pisoteen y las boten, tú sabes, pero eso es lo que hay. De todas maneras, rosa para quien ya me olvidó. Eso es así. Oye. Más vale un mano de rosa. Y que estamos en primavera. Qué bella es la primavera. Mira, hay una, mira. Qué tiempo bello. ¿Por qué se cerró? Perdón, discúlpeme, para que me... Que lo puedes dar. Que me vas a poner para que yo salga en Facebook. Ayúdame ahí, que tú sabes, Fernan. Y después, tú sabes, ahora, los amigos de Facebook que se disfrutan. Se disfrutan toda la programación de Nueva Vida, pero yo quiero también, tú sabes, coger este poncito. Claro, la de es buena también, buenísima. Es una bendición tan tremenda. Yo salía hacia acá y vi tantos colores diversos. O sea, la naturaleza alegre, los palos con sus flores, hasta en la calle, tú sabes, la calle de tanto que tiene el palo, esos colores en la calle tan lindos. Sí. Chinitas, amarillos, una bendición tremenda. Quiero compartir con ustedes porque, entre otras cosas, los otros días, o ya no los otros días, ya hace un ratito que estoy viniendo por acá, estuve hablándole de varias cosas que teníamos que abrir los ojos, empezaron a pasar, como por ejemplo, empecé a decirle de los revoluces de los turistas y demás, y de momento vemos una ola de cosas pasando, y es que en Puerto Rico está viniendo muchísima gente, que bueno, vengan, hay un lugar para todos. Y estuve también comentándole sobre todo este proceso, ¿verdad? Que se ha levantado el pueblo, porque la realidad es que se ha levantado el pueblo y agradecemos al Señor, y nosotros como cuerpo, la gente tiene que entender que cada uno tiene su misión. Así mismo. Tú sabes, cada uno tiene su misión y cada uno tiene una carga. Claro. Por eso es que tú ves que alguien tiene carga por los niños, alguien tiene carga por los adultos, alguien tiene carga por los ancianos, alguien tiene carga por... Y esas son cosas que, ¿verdad? Que Dios pues nos permite. Y los otros días les mencioné lo que es muy probable que lleguen, que va a ser los derechos laborales para los trans. Porque detrás de todo esto lo que se está maquinando es una agenda, o sea, no es simplemente porque es tan importante el parar todos estos proyectos, porque estos proyectos simplemente son una ranurita, hermano. Eso es una ranurita para que por ahí entre toda la cascada de agua que se va a meter, que trae todo eso. Y debemos tener cuidado con eso. Nosotros hemos visto cómo hace un tiempito atrás estuvieron... Que se paralizó la isla con aquella demostración tremenda que se hizo frente al Capitolio, cuando se estaba tratando de, iban detrás de derechos de otros tipos de matrimonio. Y eso es tremendo porque el tratar de redefinir el matrimonio, pues iba a traer otras cosas, ¿ves? Como matrimonios de gente del mismo sexo, ¿verdad? Pero, entre otras cosas que iban a rodarse ahí, era legalizar la poligamia. Y eso, todo eso es impensable, ¿verdad? Pero es así, tú sabes, y eso existe en más de 40 países. Y en Canadá se permite, y en Cambridge se está legislando con eso, en Utah se permite, en unos sectores
y es chocante, pero es un sector religioso, porque lo despenalizaron en el 2020, los mormones en Utah. Y estos proyectos, ¿verdad? Estos proyectos que se tratan de implementar, que vienen con toda una ideología, pues eso no se va a quedar ahí, ¿ves? Y nosotros sabemos que estos proyectos peligrosísimos pueden abrir una puerta a la pedofilia, y que es legal en Filipinas desde el 1930, y puede abrir la puerta para algo así estilo al Barnabernett. ¿Sabe lo que es el Barnabernett, verdad? El Barnabernett. Esos son unos derechos. Esos son unos derechos o un sistema que opera junto al gobierno. Esto está implementado en Noruega, que está implementado un montón de cosas que esta ideología querrá implementar. Pues allá te quitan los hijos simplemente porque tú lo mandes al cuarto. Por una reprimenda tan simple. Parece absurdo, pero es así. Entonces, el gobierno tiene derecho a quitarte los hijos de una manera tremenda. Entonces, cuando tú ves esto de meterse con nuestros hijos es algo bien serio. Por eso es que todo el que tenga una boca que grite, porque todos podemos paralizar esa agenda. Acuérdese que es una agenda. Es una agenda, tú sabes. Primero entra una cosita, pero lo que trata de venir con eso es una ola. Que nosotros aquí pues no la experimentamos, y nuestra cultura y demás. Pero que tengamos abierto el oído en tierra, como decimos nosotros, para todas estas cosas que vienen. Pues, ahorita ustedes tenían un tema tremendo, y esta muchacha decía que hay gente que dice, ¿y por qué no hablamos de las cosas alegres? Ah, sí. Porque se nos meten por la cocina. Ajá. ¿Tú me entiendes? Y por ejemplo, hablando de carga, hay gente que tiene carga por cuidar eso. Nosotros tenemos una sociedad sin niños. Tú sabes, cada vez hay menos niños. Chequeen las iglesias, las escuelas bíblicas tienen menos niños. Nos quejamos que cierren escuelas, pero es que no hay niños. Y 20,000 niños muriendo, que son abortados. Estamos hablando de un pueblo menos cada año. No, estamos... Básicamente, ¿no? Estamos... es algo tremendo. Entonces, ¿verdad? En mi corazón lo que siempre está a gritar es que nosotros podamos crear leyes impensables, leyes que estimulen a las madres solteras o sea, la mujer que queda encinta, a traer ese niño y que se le ayude y que se le abran puertas. Eso suena impensable, pero ¿por qué no? Si impensable, eso no va a matar a ese niño. ¿Sabes? Y eso es algo tremendo, y otro tipo de cosas. Bueno, pero hoy yo voy a ir rapidito, lo que quiero compartir contigo. Hoy puede ser un gran día. Eso. Y para que sea un gran día, en una cultura como la que nosotros vivimos, voy a leer varios versículos que sé que te van a bendecir, porque vengo con la Biblia en la mano. Y viviendo en una cultura de ira y de amargura, y esto es duro decirlo, pero lo encontramos desde la Escritura. Romanos 3, 12 al 17 dice, todos se han apartado de Dios y van en la dirección equivocada. Nadie hace lo bueno, la gente miente tanto sobre los demás que apesta como una tumba abierta. Esto es una versión que estoy leyendo. Se atacan verbalmente con palabras venenosas, como el veneno de una serpiente mortal. Su discurso está lleno de crueles maldiciones y amargos resentimientos, y reaccionan con violencia contra cualquiera que no esté de acuerdo. Esto parece de esos grupos, ¿verdad? Por eso, donde quiera que van, dejan división, miseria, porque nunca han aprendido a vivir en paz. Santiago dice que nosotros en la adoración alabamos a nuestro Señor y Padre, pero luego en el mundo maldecimos a la gente que Dios creó a su imagen. De la misma boca salen la bendición y la amargura. Y dice Santiago, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. ¿Y por qué entonces yo debo solo aferrarme al Señor, como dice el apóstol Pablo, que como hemos recibido a Jesús, andemos en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia? Entonces, ¿por qué no debo aferrarme al dolor de una herida? O quiero hablar de lo que cuesta la amargura, o quiero hablar de las vacunas a un virus peligrosísimo que llevamos hace tiempo rondando en nuestros aires. Y cada vez que yo me aferro a una herida, lo primero que ocurre es que me salgo de la voluntad de Dios. Santiago dice que el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¡Wow!
que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y cada vez que me siento o que me quedo resentido, esto es tremendo, cada vez que me quedo resentido, interrumpo mi felicidad. Y hay quienes llegan a la muerte, dice Job, oiga esto, hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos, qué bello. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Y en este tiempo, tú sabes, con tantas flores y con tanto tiempo, este aire tan bello, este clima tan fabuloso, un tiempo primaveral, disfrute su primavera. Yo hablaba de eso ayer porque la primavera, además de ser una etapa natural, es una etapa nuestra. Pero cuando en la etapa natural están pasando tantas cosas lindas, ¿por qué no celebrarlo? ¿Por qué no disfrutarlo? Y yo retaba ayer a los hermanos a buscar un árbol seco en primavera, no se encuentra. Tú sabes, entonces no tienes razón que nosotros andemos como árboles secos, estando en una primavera tan bella. Cada vez que respiro amargura, asfixio mi espíritu. Dice Job que una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Dice Job 18:4, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Wow. O sea que el veneno que tú te tomas a quien le hace daño es a ti. Cada vez que interiorizo la ira, daño mi salud. Entregarse a la amargura es una necedad que lleva a la muerte. Job 5:2. Porque lo que te comes no te mata. Te mata lo que te come a ti. Tremendo. Lo que te come a ti. Y la gratitud sana. La amargura enferma. Eclesiastés 5:17 dice, solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. No sirve. Cada vez que guarde rencor, voy a dañar a mucha gente. Entonces, en este tiempo, no solamente mascarilla y distanciamiento. Ya mismo te voy a dar 3 dosis que hay que ponerse para que este virus de la amargura, el virus del resentimiento, pues no llegue a tu vida, y si te toca, que no te haga tanto daño. Hay gente que lo pasa asintomático, tú sabes, esas son gente que sufren situaciones, pero como bien dice el proverbio, me hirieron, pero no me dolió. No lo sentí, me azotaron, dice así, me azotaron, pero no lo sentí. Pero hay gente que le dan náusea, que le dan, el cuerpo se les barata. El virus, hay gente, pero hay un montón de gente que pasaron el virus y no se dieron cuenta. Por aquí pasó. Y así pasa con el resentimiento, y así pasa con las cosas. Tú decides darle color a la vida que llevas, y si a las bendiciones tú le dieras el color, el matiz que le das a veces a que te ignoren, es verdad, alguien te va a ignorar o tú te vas a sentir ignorado, que puede ser diferente también, ¿ves? Pero y los aplausos, ¿y por qué no celebraste los aplausos? Y yo me gozaba ahorita con lo de Laura Pausini, pero y los discos de oro que le dio la compañía, tú sabes, y simplemente lo que la compañía le estaba diciendo, que es una cosa cómo se manejan los negocios, no tenemos gastos para esto. Pero y los aplausos y las giras de promoción, y quién le hizo la carrera y quién la levantó. O sea, ¿por qué no podemos esforzarnos un poquito para ver todas las cosas buenas? Yo siempre, ¿verdad?, le recordaba a mis nenes que trataran de tener una balanza justa conmigo, y que en un lado pusieran los regaños y las pelas, pero en otro pusieran los regalitos y los viajecitos y los cumpleaños y las cositas. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos nada más en las cosas que ocurren cosas malas en la vida, ocurren situaciones difíciles que te pueden hacer sentir, pero otra cosa es que tú te lo eches arriba. Yo siempre he contado de una profesora que a nosotros nos trataba malísimo, y decía, ayer en estos días me encontré con un compañero que se colgó conmigo en la clase, nos colgamos los dos, ella dijo que nos iba a colgar. Así, ella nos dijo, ustedes a los dos los voy a colgar, ustedes son unos infelices, nos decía 20 cosas, y me decía, ¿tú sabes dónde tú vas a ser famoso? En Humberto Vidal. Oh, wow.
Tú sabes, yo pues pude tomar eso y echarme a llorar, pero tú sabes, yo soy de la pachanga, yo me bañé en el río, a mí no me dio bilarcia, tú sabes, yo me bañé en el río y la vaca se bañaba ahí y yo estaba al otro lado, tú sabes, y a mí me dio sarampión, a mí me dio papera, a mí me dio viruela, a mí me dio, tú mencionas, aquí está, tú sabes, sobreviviente, yo he vivido cuántas inundaciones, tú sabes, en Toa Baja lo hemos perdido todo, hemos arrancado en cero cuántas veces, tú sabes. Pasó María, va a pasar esto, tú sabes, y nos van a ver de pie, o puedo arrancar a llorar, tú sabes, por todas esas cosas, esta emisora no me toca la música, pero y las que lo tocan, claro, y tú sabes, entonces, ¿por qué no celebramos más? ¿Por qué no celebramos más las cosas buenas también que nos pasan? Tú sabes, es cierto, Fernán y yo hemos tenido diferencias, como dice un amigo mío colombiano, diferencias, pero cuántas cosas bellas hemos pasado. Seguro. Y si le sacamos punta, y si le sacamos punta a las cosas buenas, nos vamos hasta olvidar de esas cosas, tú sabes. Y es algo tremendo, pero cuando tú guardas rencor, tú dañas a mucha gente. Dice Hebreos, cuídense unos a otros para que sigan viviendo en la gracia de Dios, siendo misericordiosos unos con otros. Miren que ninguna raíz de amargura crezca entre ustedes, porque si se amargan por algo, se perderán la gracia de Dios. Mira qué bello. Y eso causará muchos problemas. Una persona amargada envenenará y dañará a todos los demás. ¿Sabes cuántas cosas lindas pasan en casa? ¿Sabes cuántas cosas lindas pasan en la iglesia? Cosas maravillosas, que son más grandiosas a veces que me cogieron la silla, que no encontré parking. Tú sabes, esas trivialidades que a veces le damos tanto color, que un hermano me dijo, que el pastor me corrigió, pero cuántas palabras de bendición usted recibió de la boca de ese burro. Tú sabes, cuántas bendiciones usted, cuántas palabras de guianza, de ciencia, cuántas palabras de fe. Es como alguien puede decir, no me gustó esa sección. Oye, pero tú estuviste un programa de 5 horas. ¿Tú me entiendes? Oye, esa sección estuvo monga, está bien, pero y las otras, ¿y cuántas secciones estuvimos en 5 horas, man? Tú sabes. Entonces, tú dices, ¿en qué tú te vas a enfocar? Tú sabes, ¿dónde tú vas a poner tu mirada? Y cada vez que no perdono, esto es tremendo, actúo como un incrédulo. Mire lo que dice Job 36:13. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Hay otra versión que dice, la gente enojada acumula quejas sobre quejas. Siempre culpan a otros por sus problemas. Pues tremendo. Cada vez que no perdono, bloqueo el perdón de Dios. Y aquí es donde la puerca entorcha el rabo. Y Jesús dijo, porque si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo decidí sacar de mis pensamientos las cosas que no necesito pensar, e inclusive gente en quien no necesito pensar. Yes. O sea, todos nos vamos a encontrar con piedras en el camino, algunos con peñones, pero darle la vuelta, pasarle por el lado, o sea, no choque con él cada vez de frente y cada vez que traigas ese. Y hay 1000 ejemplos psicológicos y 1000 maneras de hacerlo, cómo te drena, cómo el resentimiento te drena la energía, la fuerza, te drena la salud, te hace vulnerable a las enfermedades, el resentimiento, la amargura. Y entre nosotros los cristianos, o sea, y nosotros los cristianos que tenemos las herramientas de haber sido perdonados, porque una de las cosas que da el perdón que nosotros recibimos del Señor, que yo creo que ahí hay una llave hermosa, o sea, si usted recibió el perdón de Dios, o sea, usted debe sentirse perdonado, porque cuando usted recibe el perdón de Dios, usted recibe un poder sobrenatural para perdonar lo que sea. Lo que sea. O sea, Jesús no solamente nos perdonó, nos enseñó a perdonar. Y esto es algo maravilloso. Cargó nuestro pecado y nos libertó. Y ese poder fue transferido a los que creemos en Él y otros también. Entonces, ¿cómo soltamos la ofensa? Yo quiero hablar de 3 dosis que necesitamos, que es la vacuna contra el virus. Bueno, los que no se han vacunado en fila, ¿ok? Y lo primero que hay que hacer en Marcos 11:25, dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo y olvídenlo. Solo suéltenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus faltas y defectos y los olvide, porque eso es lo que hace el Señor.
Y esto siempre me hace recordar una canción que aprendí de Bobby Cruz que se titula Se me olvidó. Y se me olvidó, a mí también se me olvidó. Y yo recibí con tanto gusto el perdón de Dios que decidí perdonar todo el montón de cosas malas que hice. Algunas se pudieron enmendar, otras no. Pero pasé la página también con eso. Y con la gente que lo hace, pues hay que ponerlo. Fíjate que dice cuando estén orando, que es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual. Entonces quiere decir que cuando tú estás resentido, tú estás meditando en la falta, pero cuando tú estás orando, tú estás meditando en el Señor. Y cuando tú meditas en eso, tú recibes liberación. Dice Pablo, le dice a Timoteo, es preciso que la gente levante sus manos santas para orar en vez de tener disputas y resentimientos. Esto es bello. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos resentimiento, no levantamos manos santas, levantamos puños. Sí, sí. Y hay que salir de eso. Dice Pablo a los de Italia, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios. Y este es un versículo tan tremendo. Mire, yo recuerdo que a mi esposa, a Itzia, le mataron un tío. Y la gente esperaba, o sea, acción. Y la acción a eso siempre, lo que se le mete, el veneno de la venganza es bien fuerte. Y a los que hemos perdido familiares así que nos los han arrebatado, pues lo que se mete allá adentro es bien feo, sí, es bien feo. Sí. Pero este versículo fue vida para este hombre y fue vida para mí también en una ocasión, donde dice que nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios. Porque así está escrito, yo les pagaré lo que se merecen. Y es duro, pero o sea, nosotros debemos tomar cualquier ofensa. Mori, no solamente esa de que te maten un familiar, tú sabes, no, cualquier ofensa, ¿sabes? Dime, mosquito muerto, dime lo que tú quieras. Esa ofensa que quizás no es tan grande como que me mates a alguien, yo debo dejársela a Dios. Yes. Desde las pequeñas, tú sabes, desde las pequeñas. Y no acostumbrarnos como a recibir unas cosas y otras no. Yo creo que hay que sacarlas todas las que pueda causar resentimiento, sacarla. Dice la Escritura en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y esto es bello, porque este es el pensamiento de la Biblia con nosotros, este es Dios con nosotros. O sea, nosotros como pueblo de Dios en un mundo que no es nuestro mundo, nosotros no somos de aquí. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, nosotros somos de ese reino. O sea, nosotros aquí hasta cierto punto estamos metiendo una cañona, tú sabes. ¿Cierto? Porque nosotros estamos aquí implementando el reino de Dios, ¿verdad? Pero esto es parte para cada uno de nosotros. Y Pablo recibe una palabra de Dios en un momento que no se debe asociar mucho con esto, pero yo lo quiero asociar porque el Señor le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que el resentimiento es una debilidad bien grande. Tú sabes, el deseo de venganza es algo bien grande. Y nosotros los boricuas pues tenemos una cultura también así. O sea, pueden llamar crimen de odio lo que nosotros decimos, pero lo que nos dicen a nosotros no es crimen de odio. Tú sabes. Entonces la vara como que no se pone justa. Dice Pablo a los de Colosas, sean siempre amables, oiga esto, e inteligentes al hablar, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y por último, está la última dosis, clávale en la cruz. Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo, hagan una bulla. O sea que yo no digo en la iglesia un grito de júbilo, porque eso suena como muy cursi. Pero cuando gritamos hagan una bulla, es otra cosa. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Oiga eso. Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué deseo tiene uno en el corazón? Pues vengarse, tú sabes. Como me tratan, yo trato. Como me miran, yo miro. Porque yo siempre he sabido hacer el bien. Es así. Y como vivimos en el Espíritu,
sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros no somos gente espiritual, realmente lo somos. Entonces, dice Pablo, no seamos orgullosos, no sembremos rivalidades, envidia entre nosotros. Por eso tú ves, o sea, debe haber un fervor en las cosas buenas, más sin embargo, tendemos, fíjate que estoy incluido, tendemos a no asociarnos, a no vibrar, a no estar juntos en las batallas, sino a veces a buscar las diferencias. O sea, ¿por qué no hablan de las cosas lindas hasta con tantas cosas? Sí, porque estos temas se tienen que tratar. Pero es que cuando se está tratando ese tema, hay que tratar ese tema. Hay otro momento que se tratan las cosas lindas. Y en ese otro momento, pues usted está ahí contento. Pero hay un espacio para nosotros crecer. El resentimiento siempre... Yo digo que el veneno que... Si usted está si yo estoy resentido contigo, Mori, ese veneno me lo estoy bebiendo yo. O sea, ese veneno no te va a hacer daño a ti. Mi resentimiento no te hace daño a ti. Pero a mí no me debe hacer daño tu resentimiento. Y sabiendo que me hace daño el resentimiento, por eso Pablo dice, vayan y oren y entréguenle eso a Dios. Saca eso de tu corazón. Pídele a Dios por ti. Y qué manera de comenzar un buen día y una buena... este puede ser un gran día. Eso. Pero para eso, saca ese resentimiento. Dale pausa a esas cosas. Llévale flores a tus enemigos. Llévale una sonrisa. Tú sabes, a mí me encanta una canción... Perdona que, ¿verdad? Pero ahí estoy, hoy tengo el hit para el prendido. Eso. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Señoras y señores, Alex de Castro. Qué bueno. Gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Hoy puede ser un gran día. A los hermanos de la Iglesia Nuevo Testamento, estamos allá en Río Piedras, en las parcelas Hill Brother. Martes y viernes estamos presencial 7:30, viernes de descarga, el domingo a las 10:30, y en las parcelas CCC, Sidra, Calle y Caguas, Barrio Beatriz, sector Semi. Tengo que concentrarme, allí nos reunimos los jueves a las 7:30. Una iglesia hermosa, y domingo tempranito 8:30. Visítenos, el número telefónico es 787-627-4988 y nos consiguen en las redes, ahí consiguen la dirección, los horarios y la ubicación. Hoy puede ser un gran día, celebra esta primavera, disfruta a la gente que tiene, disfruta el tiempo, disfruta el clima, disfruta este programa Nueva Vida. Amén. Eso es. Te amamos, pastor.